Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la charla de los saboteadores. Esta charla es para mi curso de Reconversión Mujer Emprendimiento, pero voy a abrir esta charla, la voy a dejar en los espacios donde se pueden ver de manera gratuita porque es algo que nos sirve a todas, a todos, mucho, mucho, mucho. Cuando yo descubrí el concepto como de autosabotaje, me di cuenta que tenía muchos autosabotajes y cada vez que he leído o tomado algún taller o hablado con alguien que como que trabaje estos temas, cada vez yo decía como, sí, eso soy yo, eso soy yo, eso soy yo. Entonces de verdad siento que cuando una levanta este tipo de información, cuando uno hace este tipo de clase, uno realmente tiene que vivir la experiencia porque a mí me ha pasado que muchas veces me he comparado con personas que al parecer nunca se han autosaboteado o que pareciera que nunca se autosabotean. Entonces eso genera como una comparación y uno dice como, pucha, qué mal que estoy o qué tonta que soy o qué tonta que fui o pucha, esa persona es bacán y yo nunca voy a poder ser así porque no sé qué, no sé qué, ¿es cierto? Bueno, eh, en este caso, por favor, no se comparen ni piensen que ustedes son lo peor ni nada, porque realmente los autosabotajes es muy fácil autosabotearse y a veces los saboteadores tienen voces muy sutiles. Entonces, lo que yo les voy a plantear ahora, lo que les voy a conversar ahora es sobre los saboteadores, 10 saboteadores que hay en nosotros. Yo voy a hablar de un onceavo que obviamente puede estar dentro de los otros, pero yo voy a hablar de ese onceavo como que fuera algo diferente, pero solamente para el análisis. Y esta información pertenece, o sea, mi principal fuente de información es Chirsat Chamin, que es un iraní estadounidense. Es un hombre fantástico que lo he estado conociendo últimamente. Estoy tomando una beca con él, estudiando, y la verdad es que ha sido maravilloso ese contenido. Entonces, él lo que hace es que estudia la neurociencia del sabotaje y va a la raíz de cómo superar estos autosabotajes. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los saboteadores. Entonces al saboteador le podemos contar una historia o nosotros podemos como decir la teoría, ¿cierto? Uno puede decir teóricamente como, ya, tengo este saboteador, ok, no me voy a sabotear porque soy bacán, porque he estudiado mucho, porque yo sí me lo merezco, y uno puede tener una conversación con el saboteador o con el sentimiento de ese saboteador teórica y uno se la puede creer realmente como sí, pues sí, en realidad pues yo tengo las características, yo tengo las capacidades, yo puedo, no sé qué, ¿cierto? Y uno puede como tener una conversación teórica. Pero adentro, lo que se gatilla por dentro es una información que el saboteador manda y que tiene un camino neuronal que manda estímulos a que se nos apriete la guata o que nos pongamos ansiosas o que definitivamente nos dé algo miedo o que no queramos salir de la zona de confort, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el diálogo como intelectual que uno le puede dar al saboteador, que es muy bueno todo esto, es tener ese diálogo, ¿cierto? Tener ese diálogo interno o con alguien más, muchas veces no es suficiente. Entonces lo que propone Shirzad Chamin es que cambiemos, que instruyamos a nuestro cerebro a cambiar esos caminos neuronales. Y eso es lo maravilloso del trabajo que tiene él. Y ustedes lo pueden ver, lo pueden leer en un libro que se llama Inteligencia Positiva, de Shirzad Chamin. Eso, bacán. Entonces, hablemos de los saboteadores. El primer saboteador, que es el que presentamos la semana pasada, o sea, sí, la semana pasada conocimos la segunda charla, se llama el juez, o la jueza en este caso, estamos hablando si somos ciertas mujeres. En este curso somos puras mujeres. Entonces, el juez, la jueza interna, es la crítica interna, ¿cierto? La que está diciendo como, oye, tonta, o hoy que eres cobarde, hoy, pero ¿por qué no te atreves? Como, oye, no, tú no tenés la capacidad, o lo que sea. Lo que sea, lo que sea. Como ese es un diálogo interno, pero es autodestructivo y es como una crítica. Y es alguien como diciéndote,
como, ¿cierto? Como apuntándote con el dedo y diciéndote que eres tal por cual o no sé qué, o que no te la puedes, o que aquí, que acá, ¿verdad? Es un gran crítico interno. Ahora, ¿cómo nace? Nace porque en el fondo es lo primero que nos decimos a nosotros mismos en nuestra niñez, porque en el fondo, muy ideal que haya sido, que sí, si es que tuvimos una familia como ideal, siempre los padres van a cometer errores y siempre van a haber momentos en que si no fueron los padres, entonces fue algún profesor. Si no fueron los padres o el profesor, fue algún familiar. Si no fueron los padres o el profesor, fue algún amigo. Si no fueron los padres o el profesor, algún amigo, fueron los padres de ese amigo. ¿Se entiende? O sea, como siempre va a haber gente que de alguna u otra manera nos cause algún tipo de daño. Entonces, Tsirzat Chamin dice que todos los saboteadores nacen en la niñez, pero en la niñez eran saboteadores. Esos saboteadores no eran saboteadores realmente, sino que eran mecanismos de supervivencia. Entonces el juez, lo voy a recapitular, el juez nace porque nosotros nos juzgamos a nosotros mismos en vez de juzgar al ambiente donde crecemos. Por ejemplo, si nuestros padres no nos pusieron atención o tuvimos algún conflicto, etcétera, donde no se nos dio la atención, el amor, el cuidado necesario, entonces uno, como niño, en vez de juzgar a nuestros cuidadores, uno se juzga a uno mismo y uno dice, bueno, debo ser yo el que tiene algún problema, debo ser yo la que tiene algo que carece. Entonces por eso no me dan la suficiente atención, ¿cierto? Debe haber algún problema conmigo, porque si la mente del niño juzga a sus cuidadores, entonces ahí esa mente se sentiría muy en peligro, en el fondo, porque los cuidadores, los padres, los tutores, para los niños son seres perfectos. Esto es muy temprana edad. Entonces, si ese ser perfecto, ¿cierto? No me cuida, no me hace el cariño, no me pone la atención necesaria, etcétera, entonces debe haber algo malo conmigo. Y después uno aprende a que como hay algo malo conmigo, también debe haber algo malo con todo el resto de mis pares, porque si no, la mente de ese niño diría, yo soy el único que está mal, que tiene algún problema. Y eso también es muy, muy, muy destructivo, ¿cierto? Entonces uno empieza a juzgar también a los otros para no sentirse sola en el fondo o solo, ¿se entiende? Y es todo un mecanismo de supervivencia, es solamente un mecanismo de supervivencia. Ahora, entonces, si hay algo que está mal conmigo, entonces tengo que producir algún comportamiento que me ayude a corregirme y así me ayude a conseguir amor y atención. Entonces ahí es donde uno desarrolla todos los otros saboteadores. Entonces, por ejemplo, está el saboteador del consentidor, o sea, alguien que le gusta consentir a los demás y estar siempre diciéndoles cosas lindas, diciéndole piropos, alabándolos, haciéndoles favores, ayudando, qué sé yo, así como muy así. Y eso es, en el fondo, para que me amen, para que me quieran, para que me den amor, ¿cierto? Entonces, el problema de las personas que dan mucho, mucho, que consienten mucho a los demás, es que se separan de sus necesidades personales y las necesidades de los demás son las más importantes. Indirectamente uno trata de ganar la aceptación y el afecto para ser aceptado, amado o admitido a través de entregar lo que sea, pues, alabanzas, piropos, ¡ay, qué lindo su jaro! ¡Ay, qué lindo tu falda! ¡Ay, sé mi amiga, por favor! Es como un poco así, ¿cierto? Y uno busca ese amor, esa atención a través de ayudar, rescatar, conseguir, consentir, perdón, piropear. ¿Sí? Entonces uno va perdiendo de vista las propias necesidades, porque lo más importante en el fondo es conseguir este cariño, este amor, esta aceptación. Y por lo tanto también le cuesta expresar necesidades, porque está desconectado de ese lugar. O también piensa que sus necesidades no son tan importantes y siempre las va dejando de lado. ¿Se entiende? Entonces esa es una manera que tiene una niña, un niño de sobrevivir en el fondo, ¿cierto? Pero si tú llevas a esa persona a la adultez, ya a la adultez ya no le sirve eso, ¿cierto? Porque la tranca, la lleva a lugares en donde no se puede expresar completamente, porque su atención siempre está en el otro y piensa que su fuente de amor, su fuente de atención, su fuente de cariño siempre está en otra persona. Los saboteadores son un poco así.
Otro saboteador, estamos número 3, ¿cierto? Tenemos juez, consentidor, es la controladora. Y la controladora o controlador que hay dentro de nosotros está basado en ansiedad. Necesita controlar las acciones de los demás, el medio en donde está, necesita controlarlo para sentirse seguro, en el fondo, para no sentirse a la deriva. Y esto le pasa mucho a las personas que tuvieron situaciones de niñez que fueron como a la deriva, ¿cierto? Entonces ahora lo que hace ese niño interno en el adulto es que intenta como que no se recree esa sensación de no tener control de nada. Que surge en la infancia. Entonces, el problema de este controlador es que son personas muy impacientes, tienen un montón de energía, pero se conectan con la competitividad y también a veces con la agresividad, puede ser agresividad pasiva. Son personas que interrumpen, que te terminan la frase, ¿cierto? Que juzgan muy fácilmente. También pueden ser personas confrontacionales o agresivos pasivos, ¿cierto? Y le da mucha ansiedad y mucha frustración no conseguir lo que quieren. Y pueden ser personas que realmente sientan un estado así como de real de ansiedad si es que no consiguen lo que quieren. Y si esa persona no entiende lo que le está pasando, hay personas que o se enojan porque no consiguen lo que quieren, o hay personas que hacen puchero y que están como enojadas todo el día, así con cara como de... ¿Cierto? Súper heavy. Otro saboteador es sentirse que una es la víctima. Entonces, este es un arquetipo, que es el arquetipo de mártir, y que uno, en el fondo, acuérdense que estos son niños, ¿cierto? Son niños que necesitan conseguir de alguna manera amor y atención, nuestra niña interna. Entonces, ¿qué hace la niña? Se enferma, o se produce algún drama, o algo le pasa, ¿cierto? Porque así consigue empatía, consigue cariño, consigue atención. Y entonces el foco de esta persona está en el sufrimiento. Y muy rara vez tolera críticas, se encierra en sí misma, se enoja, lo que les decía, hace puchero, ¿cierto? Pero también lo que le pasa a las víctimas es que son como adictas de su victimización, son como adictas de su situación como de víctima, ¿se entiende? Y también piensan como, no, pucha, ¿por qué justo a mí me pasó esto? Y andan como con una nube negra encima y sienten que son víctimas de todo, que son víctimas de lo general, así como la sociedad, la política, los políticos, el presidente, los no sé qué, la constitución o la no constitución o el apruebo o el rechazo, estoy poniendo, ¿cierto? Como que hay como una victimización ahí, como que uno no tuviera ningún tipo de poder o que uno no pudiera hacer nada al respecto. O cosas como súper específicas. No, es que esa persona me tiene mala. No, es que este profesor... No sé si han escuchado a esas personas que todo el mundo le tiene mala. Como le tiene mal el profesor, le tiene mal el no sé qué, que el jefe, que no, es que las colegas me tienen mala porque yo no sé qué. No, es que no me puedo poner eso porque me pelan todo el día. Como estar todo el rato pensando en el daño que te hacen otras personas. Sí. Entonces, voy a recapitular. Tenemos la jueza, que es la crítica interna, que es como la master chef, la master saboteadora, ¿cierto? ¿Por qué es saboteadora? Porque es jueza, pero es una jueza mala, o sea, constantemente está criticando, está teniendo un diálogo interno tremendamente autodestructivo. Es rígida, es bully, ¿sí? Es bully, ¿se entiende? Nos hace bullying. La consentidora, ¿por qué es saboteador la consentidora? Porque nuestras necesidades no tienen prioridad, sino que las del resto, ¿cierto? Entonces, cuando una quiere hacer algo, por ejemplo, emprender, ¿cierto? Y una quiere ponerse las metas cualitativas por sobre las cuantitativas, una no sabe. Porque una no sabe mucho lo que quiere, ¿cierto? Porque lo que quiere la persona que está consintiendo todo el rato es que el resto sea feliz, que el resto esté feliz, ¿cierto? Entonces les cuesta tomar decisiones que la beneficien. Eso es súper heavy. Tiene el ojo puesto en los demás y no adentro. Después la controladora, porque es un sabotaje, porque el control se está comparando constantemente con un ideal perfeccionista.
con un ideal perfeccionista. Y el perfeccionismo no existe. Y lo otro que hace el control además es que castra a todo lo que hay alrededor. Castra, nuestra creatividad. La controladora, por lo general, la persona controladora no sale de su zona de confort. Y en caso de que esté trabajando en equipo, no deja que el resto de las personas intenten, traten. Las personas controladoras cortan el flujo de la sinergia, porque quieren todo a su manera y piensan que su manera es la correcta, ¿cierto? Entonces no permiten que haya sinergia, no permiten que haya otras miradas, otras perspectivas, cortan la creatividad, su lado artístico no tiene voz, ¿se entiende? O sea, de verdad te sabotea porque no te deja expresarte en los máximos niveles que podrías expresarte, ¿se entiende? Y además uno sufre y el sufrimiento tampoco nos deja expresarnos en nuestro potencial. Luego, las personas que creen, piensan que constantemente son víctimas o se quedan pegadas en historias de victimización, ¿cierto? Estoy hablando solamente de aquí de los sabotajes mentales, ojo, ¿cierto? No estoy hablando de cuando una persona realmente está pasando por una situación en donde está siendo victimizada, o sea, por favor, ¿cierto? Aquí estoy hablando de patrones mentales que nos hacen siempre pensar como, pucha. Y a veces es súper sutil la víctima. Por ejemplo, la víctima está asociada con el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es donde uno piensa que uno realmente no tiene las atribuciones para hacer lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo esto. Entonces, mi síndrome del impostor está diciendo, tú no eres psicóloga, tú no eres coach certificada. ¿Por qué estás aplicando esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cierto? Como te está diciendo, tú no eres suficiente. Y hay una parte de mí que podría ser la víctima, que podría decir, pucha, en realidad yo no soy suficiente, en realidad no hay que ver que yo esté haciendo esto. Y hay una victimización ahí, hay una victimización. Hay una victimización de como, pucha, en realidad yo soy tan chiquitita, yo no tengo las atribuciones, pucha, no, en realidad yo no debería estar haciendo esto. No, yo no debería, no, yo no. No, pues yo no, si yo no he estudiado tanto, si yo no tengo el título. ¿Te fijas cómo hay una víctima? Hay una víctima. Entonces la víctima no te deja, la víctima nunca, cuando uno está voluntariamente o inconscientemente en la posición de la víctima, no está en la posición de poder. Entonces uno puede elegir el poder personal o uno puede elegir la victimización. Entonces, en todos mis cursos en donde yo hago clases, ¿cierto? En mi biografía dice, yo no soy ta. Y este curso está basado en mi experiencia con ¿se entiende? Entonces la persona que quiera viene y toma libremente mis talleres, sin ningún engaño, ¿cierto? Sin ningún engaño. Entonces ahí yo me conecto con mi poder personal y digo, bueno, pero yo he acumulado esta información, a mí me ha servido como mujer, me ha sanado, me ha llevado a los lugares donde quiero estar como mujer y me ayuda a levantar información, por lo tanto no me puedo conectar con la víctima, porque es lo que menos necesitamos en el mundo. Aparte que el patriarcado nos quiere víctimas, nos quiere chiquititas, quiere que tengamos miedo, no quiere que alcemos la voz, porque no conviene. Entonces, ¿qué elijo? ¿Quedarme ahí o no? ¿A quién le beneficia que las mujeres sigamos mirándonos como víctimas? Que las mujeres sigamos mirando, de nuevo, estoy hablando de patrones mentales, no estoy hablando de las reales victimizaciones que sufrimos las mujeres. Estoy hablando de los patrones mentales que nos hacen quedarnos chicas. ¿Se entiende? Eso me refiero. Entonces son saboteadores. La víctima no te conecta con el poder personal, todo lo contrario, te dice, no, quédate ahí chiquitita porque todo el mundo está en contra tuya, ¿cierto? Bien, después vamos a más saboteadores. Tenemos a la persona que evita y niega la realidad. Por ejemplo, hay personas que evitan siendo como ultra optimistas y está todo bien y no, si estas son no sé qué, y se inventan como unas fantasías, hay gente que se inventa como fantasías espirituales, fantasías como universales, pero no ven la realidad como, sí, comadre, pero esto es algo importante y hay que enfrentarlo y hay que verlo, ¿cierto? Como esto hay que ir a hacerse cargo, como nadie más se va a hacer cargo, tú tienes que ir a hacer el trámite o oye, pero sí, pero mira lo que está sucediendo aquí, no nos podemos quedar en la paz y en el amor y en la luz,
¿cierto? Como, oh, no, mandémosle luz a esta situación en vez de, ya, pero hay que hacerse cargo, ¿cierto? Y esto existe, está documentado en la literatura, sí, es súper heavy. Como el exceso de positivismo, entonces le quita importancia a problemas que se van acumulando, ¿cierto? Y se anestesia de las reales emociones. Hay personas que ocupan la luz, el amor y el positivismo para anestesiar reales emociones. Hay gente que está quebrada, que tiene su corazón roto, pero lo disfraza de extra positivismo porque si llega, si se conecta con esa emoción, puede ser que tiene miedo en el fondo a que se va a desmoronar y no se va a lograr levantar. Y ese es un miedo que muchas hemos tenido y no es así, no es así. Uno se puede levantar, no se puede levantar. Y también las personas que niegan son personas que pueden negar de otras maneras. Por ejemplo, hay personas que evitan los conflictos. Entonces dicen que sí, ya, bueno, ya, si no, si que haga lo que quiera, ya, que bueno, ya, que haga lo que quiera, no, ya, si no importa, ya, ok, no, sí, ¿cierto? Porque bueno, evitan algo que es real y que puede tener algún tipo de conflicto. Obviamente que evitar el conflicto, a veces uno puede ser inteligente, uno puede decir como, ok, esto, pero igual yo me hago cargo de lo que tengo que hacer, ¿cierto? Pero otra cosa es como ya decirle que sea todo, ya, ok, yo no entré ahí como en un lugar de evitar lo que está pasando. También hay gente que evitando el esfuerzo. Hay gente que no quiere hacer el esfuerzo. Yo lo he visto, pero en danza lo he visto, pero mucho. Yo, para las personas que no me conocen, yo soy bailarina de danza del vientre, ¿cierto? Y mi maestra de danza se llama Sujaila Salimpur y ella tiene un formato de danza, una escuela de danza que requiere de muchos años y de mucho esfuerzo. Yo tuve mi primera certificación con ella el año 2012 y todavía no la termino. Y es difícil, requiere un montón de esfuerzo. Bueno, ustedes no saben la cantidad de veces que hay personas que me han dicho como, pucha, quiero tocar los crótalos son un instrumento musical, quiero tocar los crótalos como tú, o pucha, yo quiero poder hacer ese movimiento, o pucha, a mí me gustaría tener estas certificaciones en mi currículum, porque yo sé que me servirían, no sé qué, pero hoy tanto esfuerzo, tanto no sé qué, y eso me lo dijeron, no sé, hace 5 años atrás, o sea, hoy en día pues, podrían estar en la mitad del camino, ¿se entiende? Como no saben cuántas veces he escuchado como gente que quiere obtener un resultado, pero no está dispuesta a pasar por el sacrificio. O gente que admira a otras personas y quieren ser como esas personas, pero no están dispuestas a caminar el mismo camino. Yo lo he visto tantas veces como la persona que evita el esfuerzo porque piensan, en el fondo el saboteador es pensar que no se la van a poder. ¿Cierto? Y este es un taller de emprendimiento. Con el emprendimiento pasa lo mismo. Hay gente que quiere emprender, pero piensan que no se lo van a poder, entonces evitan el esfuerzo. Y a veces ese camino de emprendimiento puede ser como error, éxito, fracaso, éxito, error, prueba, error, ¿cierto? Y de repente uno como que entiende cómo fue la situación, ¿cierto? Sobre todo si una persona entra en un camino, ya sea artístico, de emprendimiento, lo que sea, sin un plan, un poco sin un mapa, ¿cierto? O sin guías, como sola, ¿cierto? Bueno, el evitar el esfuerzo es un saboteador y se puede disfrazar de flojera. Entonces uno dice, pucha, no, yo soy floja, pero en realidad abajo de eso, yo soy flojita, pero abajo de eso hay un lugar que quiere evitar el esfuerzo. ¿Por qué quiere evitar el esfuerzo? Por muchas razones. Hay gente que quiere evitar el esfuerzo porque nunca quiere que los vean esforzándose. Hay gente que quiere evitar el esfuerzo porque no quiere verse como una persona principiante, como que está intentando, tratando, haciendo algo, ¿cierto? Hay gente que no quiere evitar el esfuerzo porque tiene una profunda desconfianza en sí misma, no confían en sí mismo y en sus poderes y en sus resiliencias. Y así sucesivamente. Y la otra manera en que la negadora, evitadora se manifiesta es a través de la procrastinación. Y esta es una palabra que es una palabra ruda porque pro significa futuro, crastinación significa castrar, procrastinar significa castrar el futuro. Imagínense la palabra como está construida, como súper heavy. Las personas que evitan y que niegan, ¿cierto? Y
en el fondo es evitar y negar el propio éxito. Y eso es heavy, ¿cierto? Es súper, 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 súper heavy. Estoy recién, estoy pensando que dejé unas cosas ahí y se ven la cabeza. Ya, da lo mismo, perdón. Ok, otro saboteador es la persona perfeccionista. Bueno, aquí perseguir la perfección, el orden, la organización, a un nivel que afecta su vida y la de los demás. Perfeccionista y controladora están súper, súper, súper de la mano. Este perfeccionista, acuérdense que hay un video en nuestro taller, ¿cierto?, de emprendimiento, que habla del cerebro femenino, cómo el cerebro femenino puede captar muchas, 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 muchas cosas alrededor. Entonces, si el cerebro femenino no está focalizado, si es que está disperso, entonces todas esas cosas nos llaman la atención y nos llaman, entonces es muy fácil distraerse y sobre todo distraerse por desorganización, desorden, caos, etc. Entonces al final terminamos como poniendo nuestra energía en todas las direcciones, haciendo todo y distrayéndonos por todo, en vez de poner la energía donde lo necesitamos, por lo menos por un periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando muchas mujeres sienten eso, entonces tienen la tendencia a ser perfeccionistas, a tener todo perfecto, todo ordenado, todo pulcro, para que así todo eso que está alrededor no les llame tanto, en el fondo no les llame tanto como la atención. Y esto es súper, súper heavy porque el perfeccionismo, las personas perfeccionistas se van, sobre todo las mujeres, voy a hablar de las mujeres, tienen una cantidad de tensión en sus cuerpos, en su fascia, en su mandíbula, en sus ojos, en su ceño, en su piso pélvico. Van acumulando una tensión, entonces esa tensión no las hace decir, ya, mejor me voy a relajar con eso, sino que les hace como, piensan que lo que las va a relajar es un nivel de organización, de puntualidad, de ser metódicas, de criticarse, porque así esta crítica en el fondo les hace mejor. Porque si no fuera por esta crítica de perfeccionismo interno, entonces yo no conseguiría lo que he conseguido, ¿cierto? A mí me ha pasado eso, que uno dice, no, yo no soy perfeccionista, porque si yo fuera perfeccionista todo estaría mucho mejor. Esa es como la gran mentira, esa es la gran mentira del perfeccionista. Esa es la mentira que te cuenta. Si yo fuera más perfeccionista, entonces todo estaría mucho mejor. Eso es una mentira. Porque puede estar mejor desde lugares como mejor, ¿cierto? Desde lugares cualitativos. Puede estar mejor desde lugares de mayor sinergia. Puede estar mejor desde lugares de eficiencia. En vez de estar como queriendo hacerlo todo, ¿cierto? Bien, los perfeccionistas son blancos y negros, lo bueno es bueno, lo malo es malo, mi manera es la mejor, por supuesto, es la correcta, está constantemente frustrado, decepcionado, nada es suficiente, todo podría mejorarse, ¿cierto? Y se justifica pensando que así va a llegar más lejos, que esta mentalidad es como la que la va a llevar así a lugares mejores. El perfeccionismo es súper, súper, súper terrible porque uno de los pilares, ¿cierto?, que nosotros tenemos en el curso de Emprendimiento de Energía Femenina es tomar acción a pesar de que se sienta imperfecta y desordenada. ¿Por qué? Porque lo que queremos no es perfección, es progreso. Y yo a veces, por ejemplo, escribo y ¡fum! Se me fue una falta de ortografía. Porque a mí me gusta mucho el idioma castellano, Entonces trato de poner todas las puntuaciones, me gusta mucho el lenguaje. Y de repente, ¡fum!, se me va una falta de ortografía. Y es como, o puedo quedar trauma una semana, o puedo decir, ¡pim! ¿Cierto? Como, a lo mejor todas esas 2000 personas que reciben mis mails van a pensar, hoy la Marcia tiene mala ortografía. Y tengo que hacer las paces con eso. ¿Qué voy a hacer? Voy a mandar otro mail diciéndole, hola, fe de ratas, esta palabra era con B larga, no con B corta. ¡Pim! Y así, ese es mi ego, mi vanidad, diciendo, ven que yo no tengo mala ortografía. Sí, esto es un ejemplo, Ya. Otro saboteador es ser hiperactiva. Bueno, yo siento que yo soy todo, pero el hiperactivo lo conozco muy bien. Las personas hiperactivas son las personas que como que nunca están tranquilas, o sea, como que nunca, siempre tienen algo que hacer.
Siempre tienen algún proyecto nuevo, viejo, pendiente, presente, corriente. Siempre hay algo que hacer, nunca están tranquilas, nunca terminaron de hacer la cuestión. Entonces parecen pulpos, ¿cierto? Tienen como 2000 brazos en todos los proyectos y todas las ideas que están haciendo. Y lo que empieza a pasar es que a veces, como tienen la energía dispersa en tantos lugares, a veces lo que realmente había que hacer y había que hacerlo bien, a veces puede fallar. Y uno puede estar a media máquina en todo. Y de repente uno puede incluso, que a mí esto me ha pasado, uno puede incluso, voy a decir esta palabra, discúlpeme, uno puede cagarla y cagarla, pero en grande. Porque uno tenía la atención en tantas cosas que lo que era importante no se hizo como tenía que hacerse. Y eso a mí me ha pasado. Yo soy una persona multipasional, soy una persona con muchos intereses, sobre todo intereses artísticos y educativos como esto. A mí me faltan horas del día y días de la semana para hacer todo lo que quisiera hacer, y eso a mí me ha pasado la cuenta porque en mis momentos de inmadurez en el fondo o de falta de conciencia personal, he elegido hacer muchas cosas en vez de hacer las cosas importantes primero, terminarlas y después hacer las otras que quería hacer. Entonces, ¿qué le pasa a la mente de las personas que son hiperactivas? Son personas que no logran priorizar. Hay cosas que son vitales y esenciales y hay cosas que son complementarias. Entonces, por ejemplo, vital y esencial son mis cursos, ¿cierto? Mis alumnas. Complementarias son mis pinturas. Complementarias son mis clases de piano, complementarias son mi no sé qué, ¿cierto? Entonces, no puedo trabajar, no puedo poner en la misma balanza mi trabajo, que es mi trabajo remunerado, donde hay personas que confían en mí, que están esperando, ¿cierto? No puedo poner en el mismo lugar que la pintura, no puedo. La pintura obviamente que es importante porque es el momento en donde yo me relajo, en donde pinto y hago mis cositas, ¿cierto? O cuando tenía mis clases de piano era como el momento de tocar piano, qué rico. Pero llega un momento en que eso no puede ser igual de importante, ¿cierto? Que mi trabajo. Entonces, cuando uno no sabe priorizar y uno está pendiente de todo y uno quiere hacer todo, es como lo que se produce en una misma es como una especie de ansiedad de decir, como, pero ¿cómo voy a dejar botado ese proyecto? Es como un hijo ese proyecto, ¿cierto? Y no, pues solamente es una priorización del tiempo. Entonces, de aquí a acá hago mi trabajo, de aquí a acá termino este proyecto, de aquí a acá puedo hacer mi pintura, mi piano, lo que sea, ¿cierto? Y eso lo voy a poder dejar en pausa aquí porque aquí empieza esta temporada. O sea, en el fondo sencillamente es aprender a priorizar. La hiperactiva entonces se sabotea queriendo hacerlo todo y siento una ansiedad y incluso hasta una especie de pérdida por no hacer ciertas cosas. Y eso es solamente una ansiedad mental de querer hacerlo todo, ¿cierto? Y el querer hacerlo todo viene desde una sensación de carencia. Hay carencia de tiempo, hay carencia de oportunidades, hay carencia de momentos en donde lo voy a poder hacer. Es como una carencia. Entonces, hagámoslo ahora, en el fondo, ¿cierto? Bien. El otro saboteador es la persona que está hipervigilante, o sea que esas son personas que están con el sistema nervioso como muy encendido. Hay personas que son así, que están como, ¿qué pasó? Ay, no sé qué, y andan como saltonas, ¿cierto? Y andan así como tirándose los pelos y andan como ultra ansiosas y todo como comiéndose las uñas. Son esas personas que son muy ansiosas, que están como todo el rato así y que todo, ¿cierto? Que están como con muchos estímulos y los estímulos su sistema nervioso los recibe y el sistema nervioso está en alerta. Son personas que están como en el modo correr o volar, ¿cierto? Como que están... Sus cuerpos están con los niveles de cortisol súper altos, están con colon irritable, somatizan. O sea, son personas que están con el sistema nervioso súper tomado, ¿cierto? Mi gato quiere entrar. Las personas hipervigilantes de verdad que están como les dije, con el sistema nervioso súper tomado, están altamente estresadas, son personas como esas que uno ve así fumando, ¿cierto? Entonces, cómo nos saboteamos llegando a esos extremos, ¿cierto? Esto estoy hablando de vivir así, no estoy hablando de que una de repente tenga momentos así, ¿cierto? Esa es otra cosa, vivir así.
Eh, bueno, nos saboteamos primero porque nos saboteamos nuestra salud. Así de simple, ¿cierto? O sea, es un tremendo sabotaje a la salud, al bienestar. También seguramente uno está como pasándose miles de rollos, pensando que lo peor está por venir o lo que sea, ¿cierto? Cuando uno está así es como, no sé, cuando uno ve que alguien está llamando y uno dice como, ¿qué pasó? Yo he estado así, ¿cierto? Y uno se pasa todos los rollos. Estamos a punto casi. Debo tenemos dos últimos saboteadores. Hiperracional. Las personas hiperracionales son personas que quieren como todo ponerlo en categorías y darle una explicación a todo y que todo sea analizado y que todo sea medido y cuantificado y que todo sea como, todo pase como por la mente. Y son personas que empiezan a anestesiar total y completamente sus emociones y su cuerpo. Entonces, uno puede tener momentos de hiperracional, por ejemplo, cuando la mente le pretende dar instrucciones al cuerpo. Entonces, por ejemplo, no sé si te ha pasado que estás como escribiendo o haciendo o trabajando, ¿cierto? Y tu cuerpo te dice, pipí, y uno como, todavía no, porque tengo que trabajar en esto, ¿cierto? Hiperracionalizaste el impulso. Segunda señal, pipí, no, todavía no. Ah, qué lata. Ah, no sé qué, como hiperracionalizo el cuerpo, o sea, como que el cuerpo debería responderle a la mente, no al revés, ¿cierto? Tercera señal, ¡pipi! ¿Cierto? Entonces, así pasan meses y la persona desarrolla una cistitis, por ejemplo, ¿cierto? Eso es un super ejemplo. O cuando ante cualquier señal del cuerpo, ¡pum! Remedio, 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 ¿cierto? Como son personas que no quieren sentir ni sus emociones ni sus cuerpos. Son personas que no conocen lo que sienten, que no se conocen a sí mismas. Y cuando a las mujeres les pasa esto, por lo general, sus emociones están anestesiadas, entonces como que a veces dicen, a veces están, por ejemplo, en un momento que es como un momento que deberían estar súper feliz y ustedes piensan, oye, pero yo debería estar súper feliz en este momento, ¿por qué no siento nada? O momentos en donde una sabe que es como de gratitud, como que uno debiera estar como, ¡ay, gracias universo! Y una no siente nada. Es como, pero hoy no siento nada, ¿cierto? O en algo, un video, una película, no sé qué, un libro, todo el mundo lloró y una como, porque una está como anestesiada, una está hiperracionalizada. Todo es mente, 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 mente. Esto le pasa mucho a las personas, sobre todo a las mujeres que eligieron carreras que son muy mentales, muy intelectuales, y llega un momento en sus vidas que se dan cuenta que necesitan conectarse con su cuerpo y con su mente. Entonces, para las mujeres emprendedoras, ¿cómo nos sabotea esta hiperracionalización? Bueno, nos sabotea porque nos desconecta de nuestra autenticidad. Nosotras somos cuerpo. Esta materia es muy importante y somos emociones y las emociones mandan siempre mensajes y son una brújula, nuestras emociones, y nuestro cuerpo es brújula. Entonces, si una persona está desconectada de su cuerpo y de sus emociones, por lo tanto, sí o sí está desconectada de su intuición. Nuestro cuerpo, nuestras emociones, la fuerza que tiene nuestro chakra cardíaco es inmensa en su poder creativo, en su poder comunicativo, ¿cierto? Si yo soy emprendedora, tengo un emprendimiento y tengo un Instagram, no, no, no me voy a poder comunicar solamente desde la mente y desde la racionalización con las personas, sino que las personas también quieren tener un vínculo con alguien, ¿cierto? Y como que si alguien los entienda, eso es lo otro, que las personas hiperracionales no tienen empatía, no pueden ponerse en el lugar del otro. Muchas veces las mujeres que son hiperracionales, de repente les pasa que pasan de ser hiperracionales a estar histéricas llorando todo el día. Y es como ¡buah! Es como un desborde. Porque glu, 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 aunque tú no escuches a tu cuerpo de tus emociones, sí se va acumulando esa agüita, se va acumulando, ¿cierto? Bien, y por último, después viene el bonus. Está el saboteador de ser la persona que es hiper logradora de resultados. O sea, las personas que quieren como conseguir, 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 llegar a la meta, llegar a la meta, llegar a la meta, llegar a la meta. Y van a la meta y a la meta y a la meta sin entender el proceso, sin vivirlo, sin experienciarlo y sin observarlo. Entonces, hay dos personas cruzando un túnel. Entonces hay una persona que solo ve la luz, ¡fum, fum, fum, fum! La luz, ¿cierto? Y hay otras personas que es como, ¡oh! ¿Cierto? Y hay gente que se queda pegada, así, mirando el túnel, como, ¿verdad? Eso tampoco queremos. Pero hay personas que caminan y es como,
mira el túnel y como, oh, lo que me hace sentir esa planta. Y ¡fum! Cruzó una lagartija. Y la pudiste ver. Y es como, oh, una lagartija, ¿cierto? Sigo avanzando. Respiro, siento el aire del túnel. O sea, como que voy teniendo una experiencia de vida. Y tener un emprendimiento, tener un proyecto artístico, tener lo que sea, ¿cierto? Cuando uno lo va realmente como observando en el proceso, es muy, muy, muy mágico. Lo que yo hago para eso, porque a mí yo de repente me quedo pegada en las metas, en lo que quiero, ¿cierto? Tengo diarios, tengo cuadernos y todos los días escribo y escribo mi proceso, voy escribiendo mi proceso, voy escribiendo un montón de cosas. Y bueno, yo tengo la costumbre de escribir desde el año 2002, no, nada que ver, perdón, el año 99, el año 99, cuando me dio la primera crisis de pánico de mi vida. Después de eso, no, pues estaba bien, 2002. Claro, y me continuaron me continuaban las crisis de pánico un poco menos del principio, pero me continuaban, yo las podía como controlar, como que me subían y como que me llegaban como hasta por aquí. Y yo las podía controlar a través de escritura. Y era como una escritura terapéutica que yo me inventé a mí misma. Entonces, claro, yo escribo desde el año 2002, pero el proceso consciente de documentar mis procesos lo comencé el año 2013. De documentar, de escribir páginas, de escribir. Y este año lo he hecho, pero así, ultra consciente. Y todos los días escribo. Y no solamente es documentación de procesos, sino que también es autoafirmación. Y voy mirándome, voy observándome, voy diciéndome, mira, como mi jueza está diciendo esto y tengo ganas de controlar esto otro. Y en esta situación me siento víctima, ¿no? Me cuesta conectarme con mi poder personal. Y esto lo estoy negando. Y aquí me gustaría ser más perfeccionista porque quiero que quede bonito y converso con mi perfeccionista. Y aquí no sé qué, ¿cierto? Y así, y de verdad, el ejercicio de autoobservación es tan valioso, es tan valioso, tan valioso, tan valioso, ¿cierto? Entonces una persona que quiere solamente las metas y solo los resultados, como dame el tip de cómo conseguir 100 seguidores en Instagram, dame el tip de cómo bailar bonito, dame el tip y dame la fórmula para conseguir plata o lo que sea, ¿cierto? Como esas personas que quieren la ecuación, perdón, no, la fórmula, la ecuación, nada que ver, la fórmula para conseguir el resultado, en vez de como, bueno, pero ¿qué te parece que tengamos un proceso, ¿cierto? Y esa es la cultura de hoy. La cultura de hoy, baja 10 kilos en una semana, tómate esta cosita. Y eso lo compran, pero por miles y millones, ¿cierto? Como consigue esto y solamente de un día al otro pasa no sé qué, no sé qué. Y esas cosas, esas promesas que como en una semana vas a tener resultados, aunque en un mes o no sé qué, las promesas como de resultados rápidos son altamente consumidas hoy en día, porque esa es la sociedad que vivimos, la sociedad como instantánea. Entonces nuestra hiperlogradora como que se fija solamente en los resultados y eso sea como lo único que le importe, está muy, 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 muy estimulada por la sociedad hoy en día. Entonces ahí tenemos que tener ojos, ¿verdad? Obviamente que ojalá que existiera algo que una le haga, no sé, porque si uno tiene un problema de salud que pucha en una semana se soluciona, o sea, eso sería pero fantástico, ¿cierto? Sería bacán. O que una pudiera aprender un idioma como así como Matrix, ¿cierto? Como que te metían la cuestión y uno sabe otro idioma o un arte marcial o lo que sea. O sea, obvio que sería bacán. Pero la realidad es que todo es orgánico, ¿cierto? Todo es orgánico. Entonces, bueno, ya. Estos son los 10 saboteadores que Chizat Charmin, lo dije mal, Chizat Charmin documenta y explica. De verdad les recomiendo mucho ese libro, Inteligencia Positiva. Y además hay uno que está metido aquí entre medio, entre todo, que es querer ser la mejor, querer ser la niña, la más buena, querer ser la mejor y tener miedo a no ser la mejor. Tener miedo a que a uno le digan, ya, pero tú no eres tan buena como esto. O como, ya, pero tu producto no es tan bueno como esto. O bueno, ¿sabes qué? La verdad es que tú eres súper buena profesora de danza, pero la verdad es que yo me quedo con esta otra porque esa es la mejor. Y tenemos como un terror a no ser la mejor.
Entonces, por eso nos sacamos el emprendimiento de los aritos, porque la otra, la que es famosa, tiene los aritos más bonitos. Por eso no hacemos las clases de danza, porque la otra, esa profesora baila más bonito que yo. Por eso no tenemos el emprendimiento de lo que sea, porque siempre hay gente mejor. Y siempre va a haber gente mejor en todo, en todo, en todo. Siempre va a haber gente, y voy a decirlo entre comillas, mejor, que está en otro lugar. Hay gente que está como en otra dimensión de las cosas. Pero eso no basta, no es excusa, es solamente una excusa. Entonces, cuando uno no quiere hacer algo porque uno no va a ser la mejor, ¿qué saboteador es ese? Víctima. Ay, pucha, yo no soy tan buena como esa persona. ¿Cierto? Es la víctima. En el fondo estoy haciendo un puchero. Y es el ego. Es el ego. En vez de decir, bueno, pero ¿y qué tanta cuestión? Yo quiero hacer mis aros, po. El saco mi aro. Y la primera persona que me va a comprar va a ser mi mamá. ¿Y qué tanta cuestión? Yo, mi primera fan de danza era mi mamá. ¿Y qué tanta cuestión? Pues era mi mamá. Gracias, mamá. ¿Cierto? ¿Y qué tanta cuestión? En el fondo, uno tiene que empezar. Ya, llevo 45 minutos hablando porque, bueno, son 10 saboteadores, obviamente que un montón. Entonces, aquí viene la parte buena y que es la mejor y la más simple de todas. Shirzad Chamine, en todos sus estudios de sabotaje, entendió una cosa, aprendió una cosa y es lo que comunica. Los saboteadores viven en una parte del cerebro, que sobre todo es el cerebro más analítico, más lógico, y el camino inverso a ese cerebro más analítico, más lógico que tiene esta cháchara interna es el cerebro en donde una se comunica con el presente y con su cuerpo y con sus sensaciones. El cerebro donde están los saboteadores es nuestro cerebro de supervivencia. Acuérdense que fueron generados estos saboteadores en nuestra niñez porque ese niño necesitaba sobrevivir. Entonces, las maneras para recrear otros caminos neuronales lejos de los saboteadores es el siguiente. Uno, está teniendo, o sea, primero uno tiene que tener conciencia, ¿cierto? Entonces, una está teniendo un pensamiento saboteador y en ese momento uno tiene que decir, ah, mira, este es el saboteador, porque no es no eres tú la que te está saboteando, es otra persona, otra voz, una entidad saboteadora en tu cerebro, no eres tú eres luz, eres un alma, eres una creación divina, ¿cierto? Pero estamos viviendo esta experiencia terrenal que no es fácil. Entonces, tú dices, ah, mira, mi juez me está diciendo esto. Ah, mira, mi víctima me está diciendo esto. Ah, mira, mi controladora me está diciendo esto. Y en ese momento uno hace algo que te comunique con todas tus sensaciones corporales o una sensación corporal. Entonces, por ejemplo, un ejercicio es este. Me siento y cierro los ojos y voy con la yema de todos los dedos y me voy tocando la carita. Mucho más lento de lo que lo estoy haciendo ahora. Y siento todas las yemas de los dedos. Entonces me concentro en las yemas de los meñiques, las yemas de los anulares, las yemas de los del medio, las yemas de los índices, las yemas de los pulgares. Y después siento mi piel, mis cejas, mis pestañas, mis labios, no sé qué. Aquí siento el aire que sale de mi nariz. ¿Se entiende? La mandíbula, los poros, los pelitos que hay, los vellos, las imperfecciones, los granitos, lo que sea, las arrugas, lo que sea. Y siento todo eso. Pero tiene que ser en el momento que yo sentí un saboteador. Hago eso y el camino neuronal que iba a ir siempre al hoyo y al pozo del sabotaje, ¡fum!, va a cambiar de rumbo. Y vamos a ir a un cerebro que tiene conexión con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones. Otra es frotarse los deditos y sentir cada uno de los, ya se me olvidó la palabra, la otra vez también se me había olvidado, cada uno de los hoyitos, de las cuenquitas de las huellas digitales y sentir primero con un dedo y sentir después con el otro. Uno puede hacerlo después con todas las yemas de los dedos. O uno puede hacer esto y sentir todo. Y uno puede mirar todo. También está, ese es táctil, ¿cierto? También está el visual. En el momento que hay un saboteador, uno, ¡fum!, saboteadores, ¡pum!, y uno ahora se concentra máximamente en todos los detalles. Ese es visual. Otra muy bonita es sentarse o estar de pie y mover
todos los dedos de los pies de tal manera que uno sienta los meñiques, los anulares, así no se llaman, ¿cierto? Pero los dedos 1, 2, 3, 4, 5 de los dos pies. Y mover los dedos hasta que uno realmente los sienta, que uno sienta cada uno de los deditos de los pies. ¿Sí? Otra es escuchar todos los sonidos y separarlos. Escuchar todos los sonidos, los cercanos, los lejanos, y separarlos uno por uno. Y estos son ejercicios tan simples que parece mentira. Entonces, lo que Chirzat descubrió a través de estudios de neurociencia con personas con los cablecitos y las cuestiones, ¿cierto? Es que realmente cuando uno se sabotea, el cerebro de supervivencia, como el cerebro reptiliano o donde está el cerebro, ¿cierto? Que uno ocupa como para sobrevivir, se enciende, ¿cierto? Y uno empieza a hacer algo, por ejemplo, como lo táctil, y cambia, se encienden otros lugares del cerebro. Y adivinan los lugares que más se encienden, los lugares creativos, el hemisferio derecho. ¿Sí? Así que, bueno, esto es ultra simple, pero hay que hacerlo. A las chicas del taller de Reconexión Mujer Emprendimiento, que les voy a les voy a dar unas meditaciones, que son unas instrucciones para hacer estas cositas, pero se los acabo de compartir y es muy simple. Conexión con el cuerpo. Uno puede conectarse con la respiración, uno puede conectarse con la temperatura, o uno puede ir de frentona, elongar y comunicarse con el cuerpo, o uno puede poner una música y bailar, ¿se entiende? O sea, todo lo que te comunique con ese otro lugar del cerebro. Y uno lo hace lo suficientes veces, cada vez que uno se sabotea. Si uno hace esta práctica, entonces los saboteadores van a debilitarse. Y de eso se trata, que los saboteadores se debiliten. Y en esas otras partes de tu cerebro viven nuestros poderes, vive nuestro ser poderoso, vive nuestro ser sabio. Y a ese lugar es el que tenemos que alimentar. Ese lugar es el que tenemos que fortalecer. Y los saboteadores nunca se van a ir, van a vivir para siempre en nuestro cerebro, pero la idea es que los dejemos de alimentar y estén débiles. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que te conecte con el presente, con tus sensaciones, cualquier cosa que te saque de ese tren de pensamiento, porque los saboteadores empiezan un tren de pensamiento, ¿cierto? ¡Fum! Tú cambias el foco. Sobre todo a todo lo que tenga que ver con los sentidos y con el cuerpo. Así de simple. Entonces, no solamente tenemos como la justificación al saboteador de como de hablar y decirle, no, yo no soy víctima, porque tú. Además de eso, que es importante, pero es solamente un ejercicio intelectual. Además de eso tenemos el otro ejercicio, que es el ejercicio neuronal. Cambiar los caminos neuronales. Eso es lo importante. ¿Ok? Y decidir dar un paso a pesar de que la voz saboteadora está hablando. Espero que esta charla te haya gustado mucho. Muchas gracias por ver, muchas gracias por estar aquí. Por favor, escríbeme un mail, sígueme en Instagram, marguachile, mi mail, marguachile@gmail.com. Y espero verte en alguna de mis otras charlas, en mi base de datos. Inscríbete en mi base de datos, comparte esta charla si es que te parece, que es una ayuda. Y nos vemos en cualquiera de mis canales. Un abrazo. Gracias.